Muy buenas tardes, aquí la Aurus Sánchez. Muchas gracias todos ustedes por tomar tiempo ahora de sus días. Sé que ustedes están ocupados por estar aquí, ver otro episodio más donde estamos hablando sobre las escrituras. Hablamos de Dios, del Nuevo Testamento, las escrituras hebreas. Pero hoy día vamos específicamente a hablar de Isaías capítulo 53. Si no lo vieron, el último episodio era la parte 1 hablando de Isaías 53. Y en ese video vimos con evidencia textual de las escrituras hebreas, del mismo libro de Isaías, vimos quién es este sirviente que sufre, número 1, quién es este sirviente. También vimos quién está hablando en Isaías 53 y hablamos un poquito de la teología cristiana, un poquito de Jesús, cómo el Nuevo Testamento usa Isaías 53 para referirse a Jesús y así por el estilo. Entonces, si no lo vieron, por favor, vean el último episodio, porque ahora esta es parte 2 de Isaías 53, donde vamos a poco ir en cada versículo y vamos a hablar un poquito de cada versículo de Isaías 53 y vamos a ver más evidencia en el hebreo, en el contexto de este capítulo. Vamos a seguir viendo por qué este capítulo no se trata de Jesús o no se está hablando de ni siquiera el Mesías o un Mesías, para nada, no. Pero antes de empezar, primeramente le queríamos dar las gracias al canal Tanakh Talk, a William Hall. Él es el dueño de ese canal y hace todos estos videos maravillosos. Y también al rabino Tovia Singer, que me ha dado la oportunidad de traducir su libro. Espere, déjeme mover esto. De traducir su libro aquí. Bueno, son 2 volúmenes. Let's Get Biblical. Why Doesn't Judaism Accept the Christian Messiah? Si ustedes saben cómo leer inglés o entender inglés, estos son libros excelentes. Pero si no, no se preocupen. Eso porque estoy aquí para traducir cada capítulo, para hacer un resumen de lo que está escrito aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Dame un segundo. Ok. Vamos a empezar con Isaías capítulo 53, versículo 1. Ahora, en resumen, ¿verdad? Vimos que Isaías 53, del versículo 1 hasta el versículo 8, los líderes de las naciones están hablando. Versículos del 9 al 12 en el capítulo 53, Dios está hablando. Ahora, ¿cómo sabemos que son los líderes de las naciones que están hablando en Isaías 53, del 1 al 8? ¿Cómo sabemos? Porque unos versículos antes del 53, como mencionamos en el video pasado, dice que los líderes de las naciones no judías van a estar sorprendidos a lo que van a ver cuando llegue ese tiempo, porque este capítulo 52 y 53 y 54 son profecías mesiánicas. Y como también dije la vez pasada, hay muchas profecías mesiánicas en las escrituras hebreas. Pero solamente porque estamos leyendo una profecía mesiánica, no significa que ese capítulo o versículo estamos hablando del Mesías. En todas las escrituras hebreas solamente hay como unos 10 a 12 pasajes o sitios en las escrituras hebreas donde se habla específicamente del Mesías, del Mesías ben David, del Mesías que usted y yo estamos esperando. Solamente 10 a 12. Pero hay muchas más profecías mesiánicas que nos pintan una imagen de lo que va a ocurrir cuando llegue la era mesiánica. ¿Qué vamos a ver objetivamente? ¿Qué se va a ver? O más importante, ¿qué es lo que todo el mundo va a ver? ¿Okay? Ahora, si vamos a Isaías 52, antes del 1, 52, Isaías 52, versículo 13, ahora, del 13 al 15, vemos que aquí Dios está hablando. Dice, miren, mi siervo actuará con perspicacia, estará en puesto alto y ciertamente será elevado y ensalzado en gran manera. ¿Ok? Al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro, van a estar asombrados, tanto más fue la desfiguración en cuanto a su apariencia que la de cualquier otro hombre, y en cuanto a su regia forma que la de los hijos de la humanidad. Ahora, el 15, esta es la parte importante.
Él igualmente espantará muchas naciones. Ante él, reyes cerrarán la boca porque realmente verán lo que no se les había relatado y tendrán que dirigir su consideración a lo que no habían oído. Van a estar asombrados, van a cerrar su boca, no lo van a creer. Dice, y tendrán que dirigir su consideración a lo que no habían oído. Ellos no sabían que esto iba a pasar, pero ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor usted se está preguntando. Ahora vamos a ir al 53, versículo 1, donde aquí los reyes o los líderes de las naciones van a estar asombrados cuando vean la final, la vindicación, la salvación de Israel. 53, 1 dice, ¿quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Dios, esa frase es importantísima, el brazo de Dios, ¿a quién ha sido revelado? Ahora, esa referencia antropomórfica, el brazo de Dios, es bien importante porque aparece muchas veces en el Tanaj, en la escritura hebrea, sale muchas veces, y cuando sale, siempre se está refiriendo a cuando Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuando el único Dios salva o salvó al pueblo judío de las naciones, de sus enemigos que eran otras naciones no judías. Cuando Dios los salvó, muchas veces se usa esa frase o frase bien similar para explicar que Dios está salvando a su pueblo. ¿Dónde vemos esto? Muy fácil. Podemos ver esto, por ejemplo, en Isaías 52, versículo 9, 9 y 10. Alégrense, clamen gozosamente a una, lugares devastados de Jerusalén, porque Dios ha consolado a su pueblo, ha recomprado a Jerusalén. Está hablando de su pueblo. Dice, Dios ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los cabos de la tierra tienen que ver la salvación de nuestro Dios. Esa referencia antropomórfica sale y está hablando como Dios consuela a su pueblo, ayuda a su pueblo, ¿ok? Ahora, obvio, Dios no tiene un brazo, pero muchas veces en las escrituras hebreas hay referencias antropomórficas que se le alude, se le da a Dios se le da a Dios un brazo, una cara, que Él está hablando, que tiene emociones, pero Dios no tiene género, Dios no tiene brazos, Él no tiene una boca, Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios no cambia. Él no es una persona. Dios no es gobernado por las leyes de la naturaleza, de la física. Dios está fuera del tiempo. El tiempo no controla a Dios. Pero se le pone todas estas referencias antropomórficas en la Biblia para que usted y yo podamos tratar de tener una mejor idea de Dios o quién es Dios. O tratar de conectar mentalmente, emocionalmente al concepto abstracto que es Dios. Porque Dios es tan alto y el concepto es más allá que usted y yo podemos entender. Pero al leer estas referencias podemos tratar de conectar a Dios de esa forma. Si está interesado en aprender más de eso y cómo podemos hacer eso, déjeme saber aquí abajo en los comentarios. Ahora, otro texto. Vamos para ver esta referencia. Deuteronomio, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 7. El versículo 19, que dice, 7:19, las grandes pruebas que tus ojos vieron, y las señales y los milagros, y la mano fuerte, y el brazo extendido con que tu Dios te sacó. De esta manera hará Dios, tu Dios, con todos los pueblos delante de quienes tienes miedo. Otra vez se menciona la mano fuerte, el brazo extendido de Dios. Esta referencia sale vez tras vez tras vez. Y ¿qué nos está diciendo? Cuando aparecen esas referencias, es que Dios está salvando a Israel de sus enemigos por la mano de Dios. Dios se asegura de ayudar a su pueblo, de ayudar a ellos. Y aquí vemos claramente. Entonces, aquí las naciones están diciendo, ellos están tan sorprendidos. Oye, el brazo, la mano de Dios está ayudando a este pueblo. Está ayudando a este pueblo. ¿Por qué? Ellos no saben. Y vamos a ver por qué pronto. Ahora vamos al versículo 2. Isaías 53:2. Dame un segundo. Ok.
Dice, y él subirá con una ramita delante de uno y como una raíz de tierra árida. No tiene forma regía ni ningún esplendor, y cuando lo veamos no hay la apariencia que haría que lo deseáramos. Entonces, como también dije en el episodio pasado, vemos que el siervo que sufre es Israel. Y puse todos los textos con la evidencia de dónde dice todo esto en el último video, pero ustedes pueden ver la evidencia. Isaías 41, 8 y 9, Isaías 49, 3, Isaías capítulo 45, 44. Se ve todo esto de que el siervo es Israel. Y vemos que el capítulo 52 y 53, 54 se habla sobre este siervo en el singular. Porque vemos que muchas veces un grupo de personas, bíblicamente, en el hebreo bíblico, se le puede mencionar en el singular, pero también en el plural, ¿verdad? Entonces, Isaías menciona que el pueblo de Israel son mencionados en el singular. Y vemos que en este capítulo muchas veces va a salir, y vemos que al leerlo superficialmente parece que se está hablando sobre un personaje, una persona. Porque dice, y él subirá, y él esto, y él fue despreciado, y él fue humillado, y él, y él, y él. Pero como vimos en el video pasado, donde hay muchos ejemplos bíblicamente donde superficialmente parece que está hablando sobre una persona, pero después vemos, Isaías o el escritor de ese libro habla sobre Israel o otro grupo de personas, un grupo de personas, que es el plural, pero los mencionan en el singular. Pero este capítulo 53 hay dos referencias plurales que salen. Pero en muchas Biblias cristianas, ah, los traductores cristianos de diferentes Biblias lo cambian o lo esconden. Porque si ellos ponen esas referencias plurales que salen en el hebreo, que es el original, y lo ponen en el inglés o en el español o en el chino, en el francés, ya cuando uno ve las referencias al plural en el capítulo, ya el sentido o el mensaje del capítulo ya empieza a cambiar. Y uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces uno tiene que repensar, ¿verdad? Pero quería mencionar eso, pero vamos a ver. Entonces, ahora este serviente se le compara como una ramita, como una raíz de tierra árida. Y vemos que en la historia del pueblo judío, vemos que, ¿cómo digo esto? En toda la historia judía, vemos que este serviente que sufre, el pueblo judío, se le compara a una ramita pobre, débil, joven, ¿verdad? Y vemos que si uno piensa en una ramita joven y débil, muchas veces si es débil no va a sobrevivir. Entonces, eso ha sido el predicamento, el problema en la historia judía. Vemos que por más de 2000 años, vemos que el Israel ha sido una nación que siempre está como al punto de ser destruido completamente por sus enemigos. ah, por los cristianos, los musulmanes, por España, por Francia, han sido Roma, Grecia, Babilonia, Asiria, Egipto. Esto siempre hemos visto esto en la historia judía. Y vemos que estos reyes o líderes de las naciones, ellos están diciendo que cuando vimos a esta ramita, a este serviente, no tenía apariencia y nosotros no deseamos, ¿verdad? A este pueblo, a este serviente. Para nosotros era débil, era feo, no había un futuro, no estaban prosperando. Vemos que parece que ellos iban a ser destruidos. Entonces, ahora vamos al siguiente versículo, Isaías 53, 3. Y aquí básicamente lo que está ocurriendo es que las naciones están haciendo sufrir a este siervo, odian a este siervo sin causa. Básicamente, leemos, fue despreciado, el siervo fue despreciado. Ellos están diciendo, muchos de estos versículos, estos líderes, estos reyes de las naciones están confesando el sufrimiento que ellos pusieron al pueblo, a este serviente. Fue despreciado y fue evitado por los hombres.
un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con la enfermedad. Y hubo como si fuera el ocultar uno su rostro de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ninguna importancia. Lo odiamos, sufrió. Este siervo estaba acostumbrado a estar enfermo, y para nosotros no tenía importancia. Esto es lo que el texto está diciendo. Ahora, vemos que este lenguaje que aparece en Isaías 53, como en este versículo, paraliza bastante, casi igual ¿a cuál? ¿Al cual capítulo? A Isaías capítulo 49, donde el pueblo de Israel se siente, ellos en Isaías 49, también el pueblo, el siervo, que es Israel, y como sabemos, Isaías 49:3, donde dice, y pasó a decirme, tú eres mi siervo, oh Israel, tú aquel en quien mostraré mi hermosura. Aquí, si usted lee el capítulo 49, Israel, el siervo, empieza a decirle a Dios, mira, nosotros nos sentimos afligidos, abandonados, odiados. Ellos están quejando contra Dios. Ellos están quejando, están tristes. Y vemos que al tener esa conversación entre el siervo y Dios, vemos que aunque ellos se están quejando y le están diciendo, Dios, por favor, ayúdanos, vemos que Dios todavía le da al pueblo, al siervo a Israel, que es el siervo, les da una misión divina que sale en Isaías 49:6, que es ser ¿qué? En el hebreo dice un or lagoyim, una luz a las naciones, ¿verdad? Ser una luz a las naciones, al goyim, a las naciones no judías, y restaurar el resto del pueblo judío a las tribus de Jacob que se han perdido. Isaías 49:6, ustedes lo pueden leer. Entonces, vemos que Dios le está asegurando a su pueblo. Él les dice, Él le dice a su pueblo, a siervo, yo te amo, yo los amo, y mi amor es mucho más grande que el amor que una madre le tiene a su propio hijo. Y vemos que si usted es una madre o tiene hijos, usted ama profundamente a sus niños, a su niño, a su niña, ¿verdad? Usted los ama y no los va a abandonar. Y Dios dice, mi amor a ti, a ustedes, el siervo, es mucho más grande que eso, mucho más. Porque este es el problema que me he dado cuenta. Muchas personas cuando dicen inmediatamente, oh, Jesús o el Mesías está en Isaías 53, yo les digo, pero ustedes han leído todos los capítulos poéticos del serviente que sufre, que es el del capítulo 41 como hasta el final del 53, 54, 55. ¿Ustedes han leído todos esos capítulos? La mayoría de las personas no lo han leído, no saben qué dicen, que es bien importante, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos? Porque mira esto, si ustedes van a Isaías 49, que les acabo de comprobar, y ustedes pueden regresar y leer todo el capítulo y leer esos textos, el capítulo 53 y 49 tiene lenguaje bastante similar, ¿verdad? Y vemos que estas palabras, que el pueblo, el siervo ha sido afligido, abandonado, no tiene importancia. En el 49 ellos sienten eso. El pueblo judío siente eso y se están quejando contra Dios. Y le están diciendo, por favor, ayúdanos. En el 53, esta profecía mesiánica que todavía no ha ocurrido, las naciones están diciendo, nosotros hicimos sentir al pueblo judío esto. Nosotros les hicimos sufrir. Y ellos se sintieron de tal forma. Y vemos, ahora si vamos a Isaías 49, versículo 14, menciona, aunque haya tus lugares devastados y tus lugares desolados y la tierra de tus ruinas, aunque ahora te halles en demasiada estrechez para estar morando y los que te tragaron, perdón, me equivoqué, versículo 14, 49:14 dice, pero Sión siguió diciendo, Sión es Israel, Dios me ha dejado y Dios mismo se ha olvidado de mí. Entonces sigue y dice, ¿puede una esposa olvidarse de su niño de pecho de modo que no tenga piedad al hijo de su vientre? Hasta estas mujeres pueden olvidar, no obstante yo mismo no me olvidaré de ti. Sión, Israel se queja. Dice, ¿me has abandonado? ¿Te has olvidado de mí? Dios dice, no, yo no me he olvidado de ti. No me he olvidado. Vemos que ese capítulo demuestra que Dios está hablando de su siervo y el siervo es Israel. Y Dios dice, yo no me he olvidado de ustedes. Yo sé que ustedes están sufriendo, ustedes están en exilio.
pero eso se va a acabar pronto. Y como he mencionado en otros videos, Isaías en otros capítulos menciona que el Mesías que usted y yo estamos esperando, vendrá cuando Israel se arrepienta completamente. El pueblo juntos, todo el pueblo, cuando se hayan perdonado completamente juntos, ahí es cuando viene el Mesías. Isaías capítulo 59, versículo 20 y 21. 20 o 21, es uno de esos dos. Entonces, Dios dice, cuando eso pase, yo mando al Mesías, pero el Mesías solamente vendrá a Israel cuando eso pasa, nada más. O Dios puede hacer que eso venga más rápido. Isaías capítulo 60, versículo 22. Pero todo depende del pueblo, este siervo que sufre. Dios ha permitido que Israel sufra porque vemos que no todo el pueblo Israel ha sido obediente a la Torah, ha sido obediente a las leyes que Dios ha puesto para el pueblo judío. Vemos que hay muchos textos que Dios dice, mira, yo te he dado estas leyes, estos 613 mandamientos que yo le di a Moisés para el pueblo, que es para todo el pueblo judío eternamente, nadie puede cambiar eso. No todo el pueblo ha seguido eso. Pero ya cuando ustedes por fin vienen y se arrepientan, y yo veo que ustedes realmente se han arrepentido, y cuando yo digo arrepentir, ¿verdad? Vemos que teshuvah, que es la palabra hebreo para arrepentimiento, realmente eso cae en tres cosas. Número uno, tiene que realmente uno sentir tristeza por los pecados que uno ha cometido, confesar tus pecados ante Dios mediante oración y realmente sentir todo esto, y también decirse a uno mismo mentalmente y en su corazón, nunca quiero hacer esto otra vez, y realmente trabajar duro y fuertemente para evitar esos pecados. Pero el proceso de teshuvah en sí es como un proceso de 20 pasos. No voy a hablar de esos pasos ahora, pero quiero que ustedes sepan que todos esos 20 pasos están en las escrituras hebreas. Pero pongamos eso a un lado. Entonces, Isaías 49 y también Isaías 54. Isaías 54, si usted lo lee, sigue hablando sobre este siervo que sufre. Pero en el Isaías 54, este siervo que sufre se le compara a una mujer que no puede dar a luz. A una mujer, a una esposa que está abandonada, afligida, rechazada, despiadada. Ese lenguaje es igualito a ¿cuál? Al lenguaje que aparece en Isaías 53. El sirviente que ha sido abandonado, afligido, odiado, que no se le da importancia. Este lenguaje aparece en Isaías 49, 54, y se repite. Porque estas canciones del sirviente que sufre, ¿de qué se tratan? De este siervo que sufre en el exilio. Dios sabe que ellos están sufriendo, pero Dios dice, no se preocupen. Cuando venga la era mesiánica en el futuro, yo les voy a salvar. Te voy a sacar del exilio y nunca más van a sufrir. Y cuando pase eso, las naciones que los han hecho sufrir, ellos van a estar sorprendidos. No se van a dar, ellos se van a rascar las cabezas. Y este mensaje aparece vez tras vez tras vez. Otro ejemplo, Miqueas capítulo 7, versículo 12 al 17, aparece donde las naciones van a estar tan sorprendidos. Oye, Israel, ellos siempre han tenido la verdad, o siempre han estado con Dios, o Dios nunca los abandonó. Mira, han triunfado. Yo no me estoy inventando eso, ni un rabino. Yo estoy dando los textos. Zacarías 8:23 dice que al final de los días, los naciones, los gentiles, dice que 10 gentiles agarrarán la camisa, los tzitzit, la camisa de un judío y dirán, queremos ir contigo, ustedes tienen la verdad. Yo no digo eso, Zacarías el profeta, Miqueas fue un profeta que también habló durante el tiempo de Isaías. Hay tantos textos. Jeremías 16. En el final de los días, las naciones vendrán a Israel y dirán, mira, a nosotros no han dicho mentiras, pero ustedes tienen a Dios y la verdad. Acerquémonos a ustedes, ayúdenos, enséñanos. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Las naciones no judías van a ir a Israel porque ahí va a estar la información espiritual, la Torah, la luz espiritual, y van a querer aprender.
Y el Mesías va a estar ahí enseñando a las naciones, dando a justicia, ayudando al mundo. Qué lindo son estas palabras. Entonces, cuando ya ponemos toda esta información juntos, vemos, oye, mira, hay mucho lenguaje que paraliza Isaías 53 en otros capítulos, donde claramente vemos que en otros capítulos, 49, 53, 52, y en otros, este siervo que sufre se le compara a una madre afligida, a una mujer que no puede dar a luz, al singular, a esta persona que sufre. Pero este siervo es Israel. Hay tantos textos que en Isaías donde dice eso. ¿Ok? Bien importante. Pero ahora sigamos. Vamos ahora y sabes, les quería dar, antes de ir al versículo 4, le quería dar otro tipo de evidencia donde además de los capítulos que acabo de mencionar, en el final de Isaías también vemos que el pueblo judío otra vez se le identifica al pueblo judío como afligido, despiadado, rechazado. El profeta Israel dice, le está asegurando a Israel que al final de los días no se preocupe, Dios les va a redimir, Él los va a salvar, no se preocupe. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ver. Isaías 60. Capítulo 14 y 15, y dice, y a ti tendrán que venir inclinándose los hijos de aquellos que te afligieron, y todos los que te trataron con falta de respeto tendrán que doblarse ante las mismísimas plantas de tus pies, y tendrán que llamarte la ciudad de Dios, Sión, del Santo de Israel. En vez de que resulte ser una que haya sido dejada por completa y odiada, sin que haya nadie que pase, yo ciertamente te colocaré, aun como cosa de orgullo hasta tiempo indefinido, un alborozo para generación tras generación. Otro tipo de evidencia. ¿Quieren uno más? Isaías, capítulo 40. Ahí hay otro, versículo 2. Hablen al corazón de Jerusalén y proclamen que su siervo militar ha sido cumplido, que su horror ha sido pagado por completo, pues de la mano de Dios ha sido recibido una cantidad plena por todos sus pecados. Vez tras vez vemos esto. Es lindo ver estas palabras. Pero, y también Isaías capítulo 62, si ustedes leen del versículo 2 al 4 y hasta el versículo 12, aquí hay otro paralelo entre Isaías 62 y Isaías 53, donde los gentiles, dice, van a ver qué buenos que son ustedes, su justicia, y no lo van a ver ustedes como abandonado o rechazado por Dios. En la era mesiánica, el pueblo judío otra vez va a ser vindicado ante todo el pueblo, y todas las otras naciones que estaban en contra de Israel se van a dar cuenta, wow, Israel ha triunfado, ha sido elevado con la ayuda de Dios. Qué lindo es ver y escuchar esto. Ahora, vamos ahora a los versículos 4 y 5, básicamente, que me quiero enfocar ahora, donde aquí vemos claramente que las naciones van a concluir y van a decir que Israel sufrió por un resultado directo de su propia iniquidad. Israel sufrió debido a la iniquidad de esas naciones. Y ellos van a admitir, debido a nuestro comportamiento, a nuestra iniquidad y nuestra crueldad, Israel sufrió. Y ellos lo van a confesar ahora, lo vamos a ver aquí. Vamos a leerlo. Isaías 53, 4 y 5. Verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él los cargó, pero nosotros mismos lo consideramos como plagado, golpeado por Dios y afligido. ¿Ves? Pero a Él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre Él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Ahora, vamos a examinar primero versículo 4. Ahora vemos que aquí, en el versículo 4, los reyes, los líderes de estas naciones, ellos admiten, ellos dicen, mira, para nosotros mismos los consideramos como plagados. Nosotros vimos a este siervo como plagado,
golpeado por Dios y afligido. Entonces ellos pensaban, mira, nosotros pensábamos que Dios los odiaba, que los rechazó, que no tenían plan, que no iban a prosperar. Ellos están admitiendo esto, pero ellos se dan cuenta en este capítulo que, oh, wow, durante este tiempo nosotros pensamos esto, pero claramente eso no es cierto. Porque si ahora vamos al versículo 5, ahora, aquí hay un par de errores en la traducción aquí, porque el hebreo no demuestra eso. Y el problema es que muchas personas no saben cómo leer hebreo, ni mucho menos entender el hebreo bíblico. Hay una diferencia entre hebreo moderno y el hebreo bíblico, una gran diferencia. Pero estoy hablando sobre leer y entender el hebreo bíblico. Y aunque usted no lo sabe, usted puede aprender poco a poco, o puede ver lo que dice el original, el hebreo, y ver qué es lo que realmente dice. Porque muchas veces estas traducciones cristianas lo que hacen es que cambian palabras bien poquito, cambian algunas palabras de aquí y allá, pero esos cambios son tan pequeños, pero hacen una gran diferencia en cómo se lee o cómo se percibe el capítulo o el versículo. Entonces, versículo 5 dice, pero a él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión. El versículo no dice eso. Aquí en el versículo 5 lo que sí dice básicamente es que Israel está sufriendo, o que el siervo está sufriendo no dice para nuestra transgresión, ¿verdad? Porque si dice para nuestra transgresión o por nuestra transgresión, lo que está diciendo realmente es que que este siervo está sufriendo por los pecados de esta nación o de esta persona. Pero en las escrituras hebreas, y he hablado sobre este tema, el pensamiento de que alguien puede morir por tus pecados no existe en las escrituras, no existe en las escrituras hebreas, porque Dios no quiere eso. Dios no acepta eso. Y vemos eso en Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 18, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, y tantos otros ejemplos donde vemos que esta idea de que alguien puede morir por tus pecados es ajeno a las escrituras hebreas. Ezequiel 18 es el mejor ejemplo. Nadie puede morir por el pecado del hijo o del padre. El hijo no puede morir por el padre ni viceversa. Nadie puede morir por tus pecados, ni la Virgen, María, ni tu papá, ni tu mamá, ni Jesús, ni un Mesías, nada de eso, ¿verdad? Entonces, lo que el hebreo sí dice, y aquí lo tengo, lo que el hebreo sí dice, Vehu mejolal mipshaenu meduka, me ainotenu, donde dice que él agarró el dolor, o él fue oprimido por nuestros pecados, que fueron por nuestros pecados, y sufrió por nuestras iniquidades. Aquí las naciones están diciendo que Israel sufrió no porque fue rechazado y no porque fue forzado no es que este siervo murió o que tiene que sufrir por los pecados de las naciones, no. Estas naciones están diciendo que ellos tienen la culpa por perseguir a este siervo, que es el pueblo judío, porque este siervo es Israel. Y yo ya he mencionado los otros textos. Israel sufrió, o el siervo ha sufrido, o tiene dolor pero por los pecados, por las iniquidades que las naciones han hecho. Fascinante, un cambio tan chiquito, pero hace una diferencia grande. Entonces, en realidad debería decir, pero a él se le estuvo traspasando por las transgresiones, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Ahora también, si no saben ustedes, la palabra halal, cuando leí esos versículos, Vehu mejolal mipshaenu, la palabra halal, donde aquí sale la una palabra, donde dice que y él
murió por los crímenes, por nuestros crímenes, ¿verdad? Halal es el cuerpo de una persona que murió por la espada. Da como esa idea. Y en la historia judía, como hemos visto, muchas veces en la historia, el pueblo de Israel ha sido condenado a la muerte por tantas razones ridículas o mentiras. Al pueblo, a los judíos fueron aniquilados porque supuestamente pusieron veneno en las ciudades, en el agua, porque supuestamente mataban a los bebés cristianos, usaban la sangre para hacer matzah. Supuestamente el judío empezó la plaga negra. Supuestamente el judío siempre se aprovecha del dinero de los no judíos y se enriquece con eso. Ellos roban, mientan, todo el judío hace esto, tienen cuernos, un montón de cosas que han sufrido. Pero cuando venga la Geula, que es la salvación de Israel, que nos dice este capítulo, el mundo se va a dar cuenta y dirá básicamente que todo esto fue mentira, esto todo fue inventado. Nosotros realmente hicimos sufrir a los judíos por ninguna razón. Pensábamos que Dios los odiaba. Y como pensábamos eso, los hicimos sufrir mucho más de lo que tenían que sufrir. Nos aprovechamos y nos pasamos. Esto es lo que realmente es lo que está pasando. Ahora sigamos. ¿Y cómo sabemos que lo que yo estoy diciendo es cierto? Cómo estoy explicando estos versículos del versículo 4 y 5. Sabemos esto porque este mensaje que estoy hablando, que estoy explicando, también aparece en otros libros proféticos. ¿Como cuál? El profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. Veamos, vamos a Jeremías capítulo 30. Abren sus Biblias, Jeremías 30, versículo 8 al 13. Y escuchen y también léanlo, 8 al 13. Y tiene que suceder en aquel día, es la expresión de Dios de los ejércitos. Este capítulo está en el futuro. Que quebraré el yugo de uno de sobre tu cuello y romperé en dos tus ataduras y los extraños ya no explotarán como siervo. Ustedes ya no van a ser explotados. Ustedes no los van a explotar como siervo. Y ellos ciertamente servirán a su Dios y a David su rey. Este es otro nombre para el Mesías. Al Mesías también se le llama David. ¿Por qué? Porque tiene que venir del linaje de David. A quien le levantaré para ellos. Y en cuanto a ti, no tengas miedo, oh siervo mío. El siervo, Jacob, es la expresión de Dios. Y no te sobrecojas de terror, oh Israel. Porque mira, voy a salvarte de lejos y a tu prole de la tierra de su cautiverio. No te preocupes, Dios está diciendo a su siervo, a Israel. Les voy a sacar, les voy a quebrantar ese yugo de sufrimiento. Ya ustedes no lo van a explotarán en el exilio. Ustedes ya no van a ser esclavos, no van a sufrir más. Y Jacob ciertamente volverá y estará libre de disturbio y estará en desahogo y no habrá quien haga temblar. Y vemos que eso no pasó en el pasado. En el tiempo de Jeremías ya iban a entrar en el exilio de Babilonia. Después de Babilonia estaba Medo-Persia, pues Grecia y Roma. Y el pueblo judío ha estado en exilio ya más de 2000 años. Todavía todo el pueblo no ha regresado a Israel y así por el estilo. Versículo 11, porque yo estoy contigo es la expresión de Dios, para salvarte, pero haré un exterminio entre todas las naciones a las cuales te he esparcido. Claramente aquí Dios está diciendo, te voy a salvar, estoy aquí con ustedes. Todas estas naciones donde yo te mandé a todos ustedes, yo les voy a salvar. Sin embargo, en tu caso no haré exterminio y tendré que corregirte hasta el grado debido, puesto que de ninguna manera te dejaré sin castigo. Puesto lo que ha dicho Dios, no hay curación para tu quebranto, tu golpe es crónico. No hay quien defienda tu causa por tu úlcera, no hay ningún remedio de sanar, ni un restablecimiento para ti. Y sigamos. Pero aquí mira, aquí Dios está explicando que ha habido un golpe crónico a Israel, al siervo. Pero Dios va a venir y los va a salvar en el futuro, cuando venga esta era mesiánica. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Jeremías está dando a entender, está explicando que en el futuro esto es lo que va a ocurrir. Isaías 53, los líderes de las naciones están explicando esto.
lo que ellos pensaban, pero ellos se están dando cuenta, estuvimos equivocados. Israel, el texto no dice en Isaías 53:5 que Israel sufrió o que el siervo sufrió por nuestros pecados. No, ellos sufrieron por las iniquidades nuestras, por la crueldad nuestra. No que ellos sufrieron para morir para nuestros pecados. No, eso no lo que dice el texto. Y lo que, como la forma en que expliqué Isaías 53:5, aparece aquí en Jeremías. Y también ustedes pueden leerlo en Ezequiel 36. No lo voy a leer ahora. Ezequiel 36, versículos 6 al 9 y también el versículo 15. Ahora sigamos. Ahora vamos a Isaías 53, versículo 6, por favor. 53:6. Como ovejas, todos nosotros hemos andado errantes, cada cual su propio camino nos hemos dirigido, y Dios mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentra con aquel. Aquí el serviente se mete en el medio o intercede con las naciones gentiles. Aquí es lo que realmente podemos ver y aprender. Ahora vemos que en este versículo, aquí se está hablando en el plural. Como ovejas, todos nosotros hemos andando errantes. Aquí las naciones están admitiendo, mira, nosotros no somos como ovejas sin un líder, sin un pastor, ¿verdad? Nos hemos metido en el camino equivocado y cada uno de nosotros, cada cual su propio camino, nos hemos dirigido. Ellos están admitiendo que Israel sufrió debido a ellos, estamos en un camino equivocado. Y vemos que hemos visto esto en la historia judía, en que cada nación tiene su propia agenda, su propia forma de perseguir al judío, a Israel. Por ejemplo, los cristianos perseguían y mataban a los judíos si no se convertían al cristianismo. El Islam también perseguía al pueblo judío en aquel entonces si no se convertían al Islam. Y no estoy aquí para hablar mal del cristianismo o Islam, la verdad, es la historia. Y vemos que hasta muchos países han acusado al judío de ser socialista, capitalista, comunista y viceversa. Y siempre esto ha pasado en la historia. El pueblo siempre ha sido, este siervo, el judío, el Israel, Jacob, siempre ha sido acusado de estar en el lado equivocado o en el camino equivocado. Pero aquí vemos en este versículo 6 que ellos están admitiendo, no, nosotros hemos andado por el camino equivocado. Nosotros nos hemos desviado como ovejas sin un líder. Y al seguir leyendo aquí dice, y Dios mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. Ellos dicen que Dios mismo ha hecho que el error de todos nosotros, ellos están admitiendo que nosotros se encuentre. Entonces ellos están reconociendo que Dios, por muchas razones que ellos a lo mejor no entienden, Dios permitió estas actividades criminales contra el pueblo judío. Dios permitió todo esto. Él dejó que toda esta iniquidad ocurra. Él dejó todo esto. Y estas naciones ahora entienden esto, que Dios permitió estas actividades crueles durante todos estos años del exilio. Ahora sigamos al versículo 7. Isaías 53:7. Estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera, no obstante no abría la boca, se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación y como una oveja que delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abría la boca. Wow. Ahora, vemos que es el siervo aquí, que todavía estamos hablando del siervo, que es Israel, muy bien, silenciosamente está yendo a su muerte, sin hablar, sin decir nada, como ovejas que van para ser degollados. Esto es lo que dice el texto. Ahora, vemos que la Biblia, en las escrituras hebreas explícitamente describe al pueblo. Vemos que describe al pueblo judío como afligido, despiadado, odiado por las naciones no judías. Pero vemos que no hay ni siquiera una referencia clara que el Mesías va a ser afligido o despiadado, ni nada de eso en las escrituras
hebreas. No hay ningún texto que dice que el Mesías ben David, va a ser odiado o afligido, nada de eso. Ahora, yo sé que muchos dicen, no, pero Isaías 53 sí dice eso. Pero ahora estamos examinando Isaías 53. Pero además de Isaías 53, que si usted está prestando atención y leyendo los textos que estoy mencionando, usted se va a dar cuenta, wow, este siervo no es un Mesías o no es Jesús, es Israel. Y esto es una profecía futura en la era mesiánica. Y vemos lo que está ocurriendo. No hay ninguna referencia claro. No dice que el Mesías va a ser odiado. No dice eso. O que va a ser afligido por las naciones gentiles. No dice eso. No dice eso. Vemos que si este texto o este capítulo realmente, si realmente estuviera hablando de Jesús, vemos que Jesús es un personaje tan famoso en todo el mundo. Ahorita en el mundo, casi medio mundo creen en Jesús. Hay 2.2 billones de cristianos. Entonces, ¿por qué este texto va a decir, si realmente estuviera hablando de Jesús, ¿por qué va a decir que Jesús, si es el Mesías, va a ser afligido y va a ser odiado por las naciones gentiles? Si hoy día 2.2 billones de personas no judías aceptan a Jesús, que Él es el Mesías o Dios. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué en la escritura hebrea sale tantas veces que el pueblo judío, va a ser odiado y afligido por las naciones gentiles, las naciones no judías? Vemos aquí una gran diferencia. No hay, realmente no hay entendimiento aquí. Pero también encima de eso, si usted, por ejemplo, lee Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y 16, aquí hay una referencia donde a Israel se le llama ¿qué? Mis ovejas. Aquí dice, Israel es como una oveja. En versículo 7 de Isaías 53, el siervo se le compara a una oveja que va a ser degollada y no dice nada. Ezequiel 34 habla sobre estas ovejas que lo van a matar. Si vamos a Salmos 18, 28, se habla también esta misma idea. Pero otro texto que quiero hablar es el Salmo 44, versículo 12 al 22, donde también vemos que a Israel se le compara. En el Salmo 44 se está hablando sobre Israel, y vemos que el lenguaje en el Salmo 44 del 12 al 22 también se usa para describir la condición del pueblo judío, the Jewish people, a Israel. Y Salmos 44 tiene el mismo lenguaje que Isaías 53, que estas ovejas van a ser degollados, y que van a ser que van a ir al exilio en las naciones gentiles. El mismo idioma, el mismo lenguaje, tantos paralelismos. Lee, mis hermanos y hermanas, lean estos textos y se van a dar cuenta. Hasta vemos que los profetas Ezequiel y Zacarías describen al pueblo judío como abandonados, como ovejas abandonadas que los van a matar. ¿Dónde? Zacarías 11, versículo 4 a 7. Pero si vemos las escrituras hebreas en el Tanaj, no hay ningún momento donde al Mesías se le llama el Cordero. No. Ahora entiendo que en el Nuevo Testamento sí, yo entiendo eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando sobre las escrituras hebreas. No hay ninguna referencia donde al Mesías ben David, se le llama el Cordero. Al Mesías se le llama el Cordero. En ningún lado, para nada. Pero Israel se le llama mis ovejas, o las ovejas que van a ser degolladas. Eso aparece. Ezequiel 34, 15 y 16 y Zacarías capítulo 11, versículo 4 y 7. Ahora, todo esto está viniendo juntos cuando estamos ya comparando todos los textos, toda la información juntos. Por favor, lean los textos, tomen notas. Y vemos que aquí, cuando se dice que el Cordero va a ser matado, que lo van a degollar, el texto aquí se está hablando, correspondiendo a una tortura física.
¿verdad? Y como las ovejas, ah, antes que muera, se corresponde a como opresión, sufrimiento financiero, las posesiones. Y vemos que muchas veces esto es lo que ha ocurrido en la historia judía. Los judíos han sido torturados físicamente, los matan, les roban sus casas, sus compañías, sus trabajos, su plata. Y cuando dice que no abrió su boca, esto es repetido para dar un énfasis que nunca abrió su boca, ¿verdad? Porque vemos que el pueblo judío, Israel, en todo su sufrimiento, cuando fueron robados financieramente en diferentes épocas de la historia, o torturados físicamente, o los mataron, en toda la historia judía, en el Galut, en el exilio, cuando están por todo el mundo, no, en la historia no hay ningún lado donde se habla sobre que había una revolución judía contra sus enemigos, o que ellos abrieron sus bocas o fueron a la corte para pelear por sus derechos. El pueblo siempre ha sido fuerte y ha seguido, y los matan, los cortan, los mandan por allá al exilio, los mandan a otro lugar, mueren, todo esto, pero ellos nunca ha habido una revolución o van a la corte. Esto no ha pasado en la historia. Entonces vemos las comparaciones que es sumamente fascinantes. Ahora vamos al versículo 8. Versículo 8. Aquí es donde las naciones gentiles confiesan que Israel sufrió al resultado de su propia iniquidad, de la iniquidad propia que ellos han hecho. Isaías 53, 8. A causa de restricción y de juicio fue quitado, ¿y quién se preocupará siquiera con los detalles de su generación? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes. A causa de la transgresión de mi pueblo sufrió la herida. Ahora, aquí hay algo bien grande que hay que entender. Aquí, este es el primer texto en este capítulo donde hay una referencia plural a este siervo. Y si hay una referencia plural en el hebreo en este texto, entonces eso demuestra que este siervo es el plural. Entonces, claramente no se está hablando sobre una persona. Ok, entonces vamos a seguir viendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Y la palabra que aquí aparece en el hebreo es lamo, L-A-M-O, lamo. Y este texto aparece al final, perdón, esta palabra en hebreo que significa a ellos en el plural, sale al final del versículo 8 del capítulo 53. Vemos que, déjeme conseguirlo, 53:8 en el final, donde dice, pues fue cortado, espere, pues fue cortado de la tierra de los vivientes, ok, está bien, a causa de la transgresión de mi pueblo, sufrió la herida de mi pueblo. Esa parte es donde sale la palabra lamo. En realidad, lo que debería decir es a causa de la transgresión de ellos, sufrió la herida. De ellos. Eso es lo que dice el hebreo. Ahora, dependiendo de cuál Biblia a lo mejor usted tiene, muchas veces va a decir a causa de la transgresión de él, sufrió la herida. Pero dice de ellos. Dice de mi pueblo. No es la peor traducción, pero aquí es el plural. De ellos sufrió la herida. Ahora, interesantemente, muchas Biblias, como la Reina Valera, yo no estoy leyendo de una Reina Valera, pero es una Biblia que hace esto mucho. Ahora, esta palabra lamo, que significa de ellos o ellos, en el plural, sale más de 50 veces en las escrituras hebreas. Y si usted va, por ejemplo, a una Reina Valera o otra Biblia cristiana, la palabra lamo en el hebreo siempre la traducen correctamente, excepto aquí. Excepto en Isaías 53:8, donde ellos ponen el singular, que él esto, ¿verdad? Pero en muchos otros textos, la palabra lamo en el hebreo siempre sale en el plural, y las Biblias cristianas lo traducen bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Isaías 48. Espere.
48:21, donde dice, y ellos no tuvieron sed, cuando él estuvo haciéndolos andar hasta por lugares devastados. Aquí viene. Agua de la roca hizo que fluyera para ellos y procedió a partir una roca para... Y pues el texto sigue. Aquí dice, agua de la roca hizo que fluyera para ellos. Esa parte donde dice para ellos, en hebreo es lamó. Y aquí en Isaías 48:21 sale que en el plural dice para ellos, tal y tal y tal. Para ellos, bien fácil para entender. Lamó es plural. Ellos, para ellos. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías 23:1. Isaías 23:1, donde dice, la declaración formal de Tiro, aúllen naves de Tarsis porque ha sido despojada violentamente para que no sea puerto, para que no sea lugar donde entrar. Aquí viene. Desde la tierra de Kitim les ha sido revelado. Les ha sido revelado. Eso es el plural. Otro ejemplo. Isaías 16:4. Eso es lamó. Isaías 16:4. Dame un segundo. Residan mis dispersos como forasteros aún en ti, oh Moab. Llega a ser escondrijo para ellos a causa del que despoja con violencia. Y el texto sigue. Isaías 16:4, que dice, para ellos, lamó. Entonces, si ya hemos visto algunos ejemplos, Isaías 48:21, Isaías 16:4, Isaías 23:1, y les puedo dar más ejemplos, Isaías 30, versículo 5, Isaías 44:7. Estén leyendo todos esos textos, dice para ellos. La palabra en hebreo es lamó. Esa palabra también sale en Isaías 53:8, aparece ahí. Entonces, si ese es el caso, debe decir, pues fue cortado desde la tierra de los vivientes, a causa de la transgresión de ellos, sufrió la herida. El siervo se le menciona ahora en el plural. Claramente vemos que ahora se está hablando sobre una multitud de personas. Ahora, yo sé que he escuchado la excusa o el argumento que dice, sí, pero Aurus, pero en la Septuaginta no dice eso. Ok. Pero hay que recordar, mis hermanos y hermanas, la Septuaginta es una traducción. Cualquier traducción, aunque sea para el inglés, en griego, cualquier tipo de traducción de un idioma al otro, es hecho de humanos. Entonces siempre puede haber una imperfección, un error. No importa qué cerca sea, siempre puede haber un error. Porque una traducción es de hombre. Una traducción no es de Dios. Y la Septuaginta es una traducción. Ahora, lo que muchas personas no saben es que muchas personas me dicen, pero la Septuaginta fue escrita por judíos. Fue traducida por judíos, por rabinos, judíos que sabían de las escrituras. Entonces, si ellos lo escribieron, entonces, ¿eso por qué en Isaías 53 aparece en el singular? El problema es que originalmente la Septuaginta, la primera Septuaginta que fue escrito, se llama la Proto-Septuaginta, hoy día no existe. Fue quemado en la librería de Alejandría. Había un accidente y ese libro fue quemado. Esa Septuaginta, solamente la primera Septuaginta sí fue traducido, pero por 70 rabinos, pero solamente tradujeron la Torá, que es los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos no tradujeron los demás libros de las escrituras hebreas. Isaías no es parte del Pentateuco y ellos nunca traducieron Isaías, nunca. Y sabemos esto históricamente porque el historiador Filo de Alejandría, Josephus, y también la letra de Aristeas nos dan pruebas de que, mira, estos rabinos nunca tradujeron esta Septuaginta. Vemos que después del proto-Septuaginta habían otros Septuagintas que poco a poco empezaron a salir. Y esos fueron escritos, traducidos y editados
por la mayoría de las veces no eran personas judías. Y si había un judío, no era un judío ortodoxo, un judío que sabía realmente el hebreo o las leyes, porque siempre la mayoría de las veces eran por personas no judías que no sabían esto. ¿Ok? Quiero que ustedes sepan eso. Entonces, usar ese argumento para tratar de decir que esto no es cierto, no sirve. Y también recuerda, las escrituras hebreas fueron escritas ¿en cuál idioma? Originalmente, el hebreo. Entonces hay que ver lo que dice el hebreo, que es el original, ¿ok? Ok, sigamos pues. Ahora vamos al versículo 9. También puedo decir que, entonces, como vimos, este tiene la referencia segunda que demuestra que el siervo es del plural. No dice muerte en Isaías 53:9, no dice muertes, no muerte, muertes. Entonces, si claramente dice muertes, no se está hablando sobre una persona, pero un grupo de personas que muchos han muerto, ¿ok? Y vemos que, otra vez, si vamos a la historia judía, ¿verdad? Vemos que los judíos fueron acusados de tantos crímenes violentos, de robos, aunque ellos eran inocentes, ¿verdad? Fueron acusados de que ellos robaban al pobre, mataban, ellos empezaban problemas o que eran violentos, pero nada de esto era cierto, nada de esto. Pero no importaba, había tanto antisemitismo, antijudaísmo al pueblo judío en toda la historia humana, que vemos que el pueblo judío, este siervo que sufre, ellos fueron puestos a la muerte y fueron enterrados al lado de criminales que realmente sí habían cometido violencia y crímenes financieros y mentiras. Pero estas naciones no le importaban. Ellos mataban y mataban a los judíos y los ponían al lado de personas que realmente sí eran malos. Pero ahora, en la conclusión de este capítulo, de su confesión, las naciones del mundo van a reconocer el propósito de Dios en todo esto ahora. Y lo vamos a ver ahora. Pero otra vez, versículo 8. La mo significa para ellos o ellos. Vemos que si su Biblia no dice eso, en su traducción claramente están escondiéndolo. La mo dice ellos, significa ellos. Este siervo está en el plural, en el 8. Y en el 9 dice bemotav, sus muertes. No muerte, pero sus muertes. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 10. Isaías 53:10. Vamos a leerlo. Entonces, Isaías 53:10, que dice: pero Dios mismo se deleitó en aplastarlo, lo enfermó. Si pones su alma como ofrenda por la culpa, él verá su prole, prolongará sus días y en su mano lo que es el deleite de Dios tendrá éxito. Aquí el serviente, Dios le promete al serviente zerah, hijos, una prole. Y cuando dice, la palabra en hebreo es zerah, significa siempre a descendencia física, no a discípulos o nada de eso. Niños, una vida larga y agencia divina. Jesús nunca tuvo hijos, nunca tuvo una vida larga, entonces claramente aquí tampoco no se puede hablar de él. Y en ningún lado aquí se dice que este siervo va a resucitar, no dice nada de eso, ¿verdad? No dice eso. Entonces no está hablando sobre ni el Mesías ni Jesús. Entonces, si empezamos a ver este versículo, hay muchos cristianos que creen en la Trinidad, que dicen que Jesús es Dios. Entonces, si es el caso, según este versículo, ¿cómo es que Dios le puede prometer a él mismo, a Dios, vida larga y niños? Esta bendición sería ridícula si realmente eso es cierto, que Jesús es Dios, pero Jesús es Dios en forma humana aquí en el mundo cuando él estuvo aquí. Entonces, ¿Dios bendice a él mismo por ser bueno? ¿Por qué si Dios está hablando aquí, por qué él mismo se está hablando a él mismo? Si existe una Trinidad, ¿verdad? Que no hay lógica en eso. Entonces, vemos que la promesa de prole al serviente es una bendición de Dios este siervo que es Israel. La palabra, como dije, zerah, solamente significa niños biológicos o la prole.
Pero según la doctrina de la cristiandad, Jesús nunca tuvo hijos físicos. Entonces esta bendición no se le puede aplicar a él. Pero ¿a quién se le da esta bendición? ¿A quién? Muy fácil. Se le da a este siervo. ¿Y este siervo quién es? Es Israel. Muchas veces al pueblo judío, a Israel, se le promete niños, una vida larga, prosperidad. ¿Dónde? Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 8 al 10. Usted lo puede leer en su propio tiempo. Génesis capítulo 15, versículo 2 a 4. Vemos que a Abraham se le promete Zerah, ¿verdad? A sus descendientes. Y Abraham era, ¿quién? Era uno de los padres del pueblo judío. También vemos Isaías capítulo 45, versículo 11. Vamos a leerlo. Isaías 45, 11 y 19, donde dice: esto es lo que ha dicho Dios, el Santo de Israel y el formador de él. Pregúntame hasta acerca de las cosas que vienen respecto a mis hijos, y respecto a la actividad de mis manos, ustedes deben darme órdenes. Y el 19 dice: en un escondrijo no hablé, en un lugar oscuro de la tierra ni dije yo la descendencia de Jacob. Busquen sencillamente para nada. Yo soy Dios que hablo de lo que es justo, que informo lo que es recto. Aquí se le promete a Israel, a Jacob, semilla, Zerah, Zerah, a los niños, todo esto. Aquí todas las escrituras nos dan la respuesta a quién es este siervo y de qué se trata este capítulo. Y si seguimos examinando este versículo, vemos que ahora podemos reconocer en este versículo que todo este sufrimiento para el siervo era plan de Dios, era un plan. Ya Dios quería esto, en que el pueblo judío sufre, que sea enfermado, que vaya por todas estas tribulaciones durante el galut, durante el exilio, y que su siervo pusiera la culpa encima de ellos. ¿Por qué? Porque si uno pone la culpa en uno mismo y uno toma responsabilidad de uno mismo, uno se puede dar cuenta, ok, ¿qué es lo malo que yo he hecho? ¿O qué es lo que yo puedo mejorar? Y claramente, como vemos, el pueblo judío tiene un trabajo de ser un Or Lagoyim, ser una luz espiritual a las naciones en todo el mundo. Y decir la Torah que Dios le ha dado. Claramente no todo el pueblo ha hecho eso. Entonces es porque el pueblo ha estado en exilio por tanto tiempo, porque todavía no hemos hecho eso. Pero poco a poco, con la ayuda de Dios, el pueblo judío nos uniremos y haremos eso. Y el Mesías pondrá venir bien pronto. Dios quería que el judío use este tipo de sufrimiento para mejorarse a sí mismo. Y muchas veces, y es la realidad, cuando hay sufrimiento, uno cambia, uno piensa, uno reflexiona, uno dice, oye, yo realmente tengo que cambiar. Muchas veces si uno se enferma y uno fuma mucho, vamos a decir, pero ahora tiene señas que a lo mejor puede tener cáncer, o tuvo un ataque de corazón y ahora se da cuenta, wow, casi me muero, he tomado un montón de alcohol, fumo mucho, como mal, tengo que cambiar. Sufrí esto, pasé por esto, tengo que cambiar para evitar esto, para evitar la muerte. Esto pasa muchas veces y esto es solamente otro ejemplo de cómo Dios usa el sufrimiento para que el pueblo, este siervo, se autoexamina y cambie y se acerque a Dios. Y Dios quiere que la nación haga esto para que se mejore y para que este sufrimiento, porque este sufrimiento tiene un propósito para que el pueblo mejore durante su exilio. Y cuando yo digo exilio, lo que digo es que vemos que ahora la mitad del pueblo judío está en la diáspora por todo el mundo. La otra mitad está en Israel y poco a poco seguiremos yendo a Israel, donde es la tierra prometida para todo el pueblo judío, para todo judío. Y vemos que este fue el propósito de Dios. Este sufrimiento tuvo propósito, no solamente para que el judío pudiera sobrevivir en cualquier parte del mundo, no. Porque cuando ellos cambien y se mejoren, Dios les va a dar un regalo, les va a dar más hijos, una larga vida, les va a salvar, los va a empujar
y los va a llevar hacia arriba y todo el mundo se va a dar cuenta, wow, Dios siempre estuvo con ellos, nunca los abandonó, nunca los rechazó como explica y enseña la cristiandad. Y vemos que esto es un mensaje bien, bien profundo, porque ya a este punto Yeshayahu, Isaías, ha profetizado la confesión de las naciones en el tiempo de la redención, cuando venga este tiempo. Y vemos que Dios ahora, Él va a seguir hablando. Entonces vamos a ir examinando el versículo 11. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 53, aquí el mundo va a ser vindicado por el conocimiento del siervo, no su sangre. Mira esto. Isaías 53, 11. A causa del penoso afán de su alma, Él verá, quedará satisfecho. Por medio de su conocimiento, el justo, mi siervo, este siervo, traerá una posición de justos a muchas personas y él mismo cargará los errores de ellas. Ahora, en la cristiandad, la doctrina cristiana nunca enseña de que el mundo va a ser vindicado o salvado por el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿saben quién enseñaba eso? Los gnósticos. Si usted aprende un poquito sobre la historia cristiana, usted va a ver que en el principio de la cristiandad habían grupos gnósticos y ellos decían que el mundo o la persona se salva no por la sangre de Jesús, pero por su conocimiento. Pero hoy día la cristiandad no enseña eso, que dice que su sangre, el Nuevo Testamento dice, Pablo dice esto, de que básicamente es la sangre que salva a la persona. Pero este versículo claramente se va en contra de eso. Isaías no está hablando sobre un Mesías que va a ser crucificado. El profeta se menciona a Israel, a este siervo que es Israel, que por su conocimiento vindicará a todo el mundo. Y el mundo se va a dar cuenta que no hay otro Dios, solamente un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Dios de Israel. Isaías 43, versículos 10 y 11. Ahí en ese capítulo, y yo dije esto, y yo hablé de ese capítulo y ese versículo en el video pasado. Es excelente, porque aquí vemos cómo Isaías habla del siervo en el singular y en el plural. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos. Israel está diciendo, es la expresión de Dios. Aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí y para que entiendan que yo soy el mismo. Aquí vemos, entonces Isaías 43, 10 y 11 demuestra que el siervo es en el singular y plural, ¿ok? Ya sabemos eso, excelente. Entonces, pero vemos que Isaías 53, 11 dice que por el conocimiento del siervo el mundo va a aprender que solamente hay un Dios, el Dios de Israel. Y vemos que cuando... Esto es también algo que muchas personas no entienden. Cuando yo hablo sobre este siervo que es Israel, Jacob, no me estoy refiriendo a todo el pueblo de Israel, porque obvio hay muchos judíos que son ateos o no creen en Dios o no aman a Dios o no están interesados en la religión o son hipócritas. Mira, hay hipócritas, personas malas o ateos en cada tipo de país y grupo de personas. Pero en este caso, cuando digo el siervo es Jacob Israel, se refiere a la sección de Israel que aman a Dios y siguen sus leyes y hacen lo que Dios quiere, ¿verdad? La parte leal, la parte fiel de Israel. Eso es lo que yo me refiero. Y vemos que esta parte de Israel, vemos que ellos siempre van a ser fiel a Dios. Serán personas buenas. Isaías 60, versículo 21. Sofonías, capítulo 3, versículos 12 al 20. Sofonías, capítulo 3, dice que al final de días, y también Zacarías 14, ¿qué es lo que dice? Dice que en el final del día todo el mundo, hasta las naciones no judías, van a saber que solamente hay un Dios y lo alabarán. Irán al tercer templo, darán ofrendas a Dios, van a adorar a Dios, van a saber que solamente hay un Dios. Ellos van a saber esto y todo esto, y vemos que al final del día, estas personas no judías van a querer este conocimiento de Israel, del siervo, y van a ir hacia ellos porque van a querer aprender de Dios y la Torá y las escrituras.
Y vamos a leer, ¿sabes? Vamos a leer. Yo lo mencioné en el principio de este video, pero vamos a leer Zacarías 8. Vemos que Zacarías 8 hasta el 14 son capítulos proféticos que todavía no han ocurrido. Zacarías 8, 23 dice: esto es lo que ha dicho Dios de los ejércitos. En aquellos días, que es el final de días, sucederá que 10 hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán: ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Wow. La palabra en hebreo que es emahem en este versículo, cuando dice ustedes, usted se refiere en el plural. Las personas que no son judías van a ir al judío y van a decir: enséñanos, queremos ir contigo. Y van a trabajar juntos y todos vamos a servir a Dios. Qué lindo, qué lindo. Y esta idea de que el pueblo judío, este siervo que es la parte fiel, leal de Israel, que adora a Dios, tiene un trabajo de ser un or lagoyim, de ser una luz a las naciones, una luz espiritual. Quiero darle otro tipo de evidencia textual. Isaías 61, 6, donde dice: y en cuanto a ustedes, los sacerdotes de Dios, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Los recursos de las naciones ustedes comerán, y en la gloria de ellas ustedes hablarán con exultación acerca de sí mismos. El pueblo judío dice que van a hacer ¿qué? 61, 6 y 7. Dice que van a ser los sacerdotes de Dios. Ahora, eso no significa que todo el siervo o todos los judíos van a ser descendientes de Aarón o todos van a trabajar en el templo. No, la palabra sacerdote en hebreo es Cohen. A veces puede significar alguien que trabajaba en el templo como Aarón o como sus hijos, sus descendientes, pero también la palabra Cohen también puede significar una posición de liderazgo, una posición de poder. Y el pueblo judío no es que va a ser mejor o va a ser un rey encima de todo el mundo, no. Pero va a ser una luz, va a ser el maestro espiritual de todo el mundo. También, Éxodo, momentos antes que el pueblo judío agarra los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 19, capítulos 5 y 6, miren lo que dice. Dice: y ahora si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos. Porque toda la tierra me pertenece a mí, y ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Aquí dice, bien claro: ustedes van a ser una nación santa especial para mí entre todo el mundo, porque ustedes tienen un propósito, un trabajo especial que yo les quiero dar. Ustedes son mi primogénito. Éxodo 4, 22. Pero ustedes son mi propiedad especial, me pertenecen, y ustedes tienen que ser ese reino de sacerdotes, esa luz espiritual para todo el mundo. Otra vez, este mensaje se repite vez tras vez tras vez. ¿Okay? Quiero que ustedes sepan esto. Otro tipo de evidencia, ¿verdad? Isaías, otra vez, 60, versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Y naciones ciertamente irán a tu luz, y reyes al resplandor de tu brillar. ¿Qué es esta luz? Bueno, esta luz es la Torá, las enseñanzas de las escrituras hebreas, la Torá. Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Esta luz es la Torá. ¿Y quién tiene la Torá? Estas enseñanzas es el pueblo judío, Israel. Este siervo, los judíos que son leales y que le sirven a Dios, ellos van a tener esto. Y los no judíos van a ir, se van a acercar a todo esto. Qué lindos son estas palabras. Que vengan bien pronto. Y últimamente vamos a examinar el último versículo de este capítulo, por favor. Isaías 53, 12, que es: por esta razón le daré una porción, le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo.
debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado. Y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. Israel, este sirviente de Dios, por fin está vindicado ante los ojos de las naciones de todo el mundo. Eso es lo que dice el final de este capítulo. Y lo que aprendemos es esto. En la parte cuando dice, y debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, cuando dice eso, lo que realmente podemos aprender al leer esa parte del versículo 12 es que la mayoría de los millones de judíos que, según la historia judía, que han sufrido y han muerto, que han derramado, como dice el versículo 12, han derramado su alma hasta con la mismísima muerte, han dado sus vidas por la santificación del nombre de Dios. Ellos van a ser, Dios les va a dar lo que les prometió ya. Dios les va a repartir todo esto a estas personas, a estos judíos. Y si seguimos, y dice, y con los transgresores fue contado, y él mismo llevó y con los transgresores fue contado. Vemos que estos judíos justos, buenos, que murieron, que dieron su vida por la santificación, por el nombre de Dios, ellos muchas veces fueron considerados criminales por estas naciones que los mataban. Ellos dieron sus vidas, pero las personas o las naciones que mataron a los judíos los consideraron a ellos criminales, aunque lo sabían o no lo sabían, pero lo hicieron sufrir y mataron. Y vemos que al seguir leyendo el versículo, ahora, la última parte de este versículo 12 del capítulo 53, que dice, y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. O también dice, procedió a orar por los criminales. Esta es la mejor traducción al final del versículo 12. Pero lo interesante es que la ironía de todo esto es que este Eved Hashem, el siervo de Dios que el capítulo 53 habla, fue considerado criminal, como acabamos de leer, y muchos de ellos murieron, pero este supuestamente criminal, este siervo que sufrió por las otras naciones, este siervo va a ser el que va a cargar el pecado de las multitudes y va a llevar al mundo a la teshuvah, al arrepentimiento. Esto es porque esto es tan grande este capítulo, porque este siervo de Dios, el siervo de Dios va a traer para que todo el mundo aprenda que solamente hay un Dios, que hay un Hashem, nada más. Ellos van a traer al mundo al arrepentimiento. Esto es lo que va a ocurrir. Y vemos que este siervo va a orar, interponer por los criminales, por estos transgresadores que hemos visto en este capítulo. No solamente va a traer al mundo a la teshuvah, al arrepentimiento, pero va a orar por todas estas personas malas o naciones malas que le hicieron daño, ¿verdad? Que le hicieron sufrir durante el galut, durante el exilio. Y vemos que esto es una idea judía en que aunque el pueblo está sufriendo, aunque hay una cierta nación que lo está haciendo sufrir, el pueblo judío ha aprendido a todavía orar para esa nación o para ese pueblo. Y vemos esto bien fácilmente en Jeremías 29:7, cuando durante el exilio de Babilonia, vemos que Jeremías le dice al pueblo judío en Babilonia, oren por sus enemigos, oren por la tierra, aunque los persiguen, oren para la ciudad en donde Dios les mandó en exilio. Entonces, este siervo que es Israel, que hemos aprendido en este video y también en el video pasado, aprendimos que esta idea de orar para tus enemigos es una idea judía, que Dios quiere esto. Él quiere que ellos hagan esto. Él quiere que ellos hagan esto. Y todos estos versículos fue la visión del futuro donde el mundo finalmente se va a dar cuenta de que el siervo de Dios son los judíos que han sufrido, o la parte leal o fiel de los judíos que
del pueblo judío, y por fin se van a dar cuenta y van a confesar y decir, nosotros fuimos que cometimos estos errores. Nosotros hicimos sufrir a ellos, es nuestra culpa, perdónanos Dios, ahora sabemos que solamente hay un Dios y ustedes siempre estuvieron con este siervo y tú Dios amas a este pueblo y usted está con ellos. Y en un resumen básico, por así decirlo, porque hay mucho más que podemos hablar de este capítulo, hemos concluido el capítulo 53 de Isaías. Y en resumen, lo que podemos decir es esto. Lo que podemos decir es que Isaías 53 no se habla sobre un Mesías. No se habla sobre un Mesías, no se habla sobre Jesús. Hemos visto, hay tantos textos. Este siervo que sufre es Jacob, es Israel, ¿verdad? Isaías 41, 8 y 9, 44, 1, 49, 3, 43, 10 y 11. Tantos sitios. Hay Jeremías capítulo 30. Hay tantos sitios donde nos demuestran esto. Y el siervo se le menciona en el singular, pero también en el plural, porque un grupo de personas en hebreo bíblico se le puede mencionar en el plural y en el singular, y el siervo es otro ejemplo. Isaías 53 es un mensaje profético en que Dios va a alzar. Él va a alzar y poner alto, elevar a este siervo. Él lo va a hacer. Dios lo dice en Isaías 52:13. Ese es el siervo de Dios. Él lo va a hacer. Y aunque ellos han sufrido por tanto tiempo, Dios dice, te voy a ayudar. Te voy a sacar de ese galut, de ese exilio. Te amo. Te amo mucho más que una mamá ama a su hijo. Ustedes no han sido rechazados. Y sé que ustedes han sufrido. Han sido rechazados. Han sufrido físicamente, financieramente. Pero no se preocupen, porque cuando llegue ese tiempo, las naciones, los líderes van a confesar y van a decir, nosotros hicimos sufrir a este pueblo y nosotros pensábamos que Dios los rechazó y que era el plan de Dios en hacerlos sufrir, pero nosotros estamos equivocados, perdónanos. Y es por el conocimiento del siervo que el mundo va a ser vindicado, el mundo aprenderá de un Dios y todo el mundo trabajamos juntos en la era mesiánica amando al único Dios verdadero. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por ver este video, por escucharme. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, déjenlo aquí abajo. Like el video, compártanlo, por favor. Y otra vez, gracias a Tanakh Talk, William Hall y al rabino Tobias Singer por darme esta oportunidad. Muchas gracias por todos ustedes y hasta la próxima. Shalom, my dear friends. Hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, TanakhTalk.com. TANACHTALK.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה, השאיפה